Bueno, en esta última parte vamos a ver cómo es el desarrollo de anfibios. Recuerden de que el ovocito era heterocítico y por lo tanto determinaba que, bueno, por un lado presentan segmentación radial y esa segmentación es holoblástica desigual justamente por esa distribución desigual de vitelo y por lo tanto da origen a una celoblástula desigual. Bueno, nosotros habíamos dicho al principio que en el caso de los anfibios había una distribución desigual de pigmentos. Esos pigmentos se ubican principalmente en el polo animal, que va a ser el lugar donde ingresa el espermatozoide. El polo opuesto es el polo vegetativo, que hay una gran cantidad de vitelo. Cuando ocurre la fecundación, ocurre una rotación de ese ovocito y se forma una estructura entre el polo animal y el polo vegetativo que se llama media luna gris, más o menos de unos 30 grados, que va a determinar el futuro lado dorsal de esa embrión y el origen de la notocorda. Si aquí bien vemos, por ejemplo, esto es una blástula de un anfibio, primero en una vista como superficial. Yo tengo aquí el polo animal, el polo vegetativo y esta zona marginal donde se va a formar la media luna gris. Cuando yo hago un corte transversal, fíjense que observo la presencia del blastocel y digamos en ese polo animal está la presencia de las micrómeras porque no hay presencia de vitelo, mientras que el polo vegetativo va a haber presencia de macrómeras. Justamente la presencia de ese vitelo hace que en el proceso de gastrulación no se dé de la misma manera que en Amphioxus. Porque esa cantidad de vitelo hace que se vea más lento el ingreso y que se dificulte más el ingreso de las células, ¿sí? En la etapa de la gastrulación. Fíjense acá, como hablamos recién, yo ya puedo determinar los mapas presuntivos, ¿sí? Antes del inicio de la gastrulación. Fíjense, aquí es una vista dorsal del embrión. En el polo animal voy a tener lo que es la futura región cefálica, en donde tengo también el ectodermo epidermal, que después revestirá a todo ese embrión, el ectodermo neural, la región de la notocorda, ¿sí? El mesodermo dorsal, que tiene que ingresar dentro del embrión para formar lo que será el celoma y demás anexos, digamos, o estructuras que se desarrollarán a partir del mesodermo. Y en el polo vegetativo tengo el futuro endodermo, ¿sí? Y es en el lugar en donde se va a formar el labio dorsal del blastoporo, por donde va a ingresar justamente las células en esta etapa de gastrulación. Esto es una vista perfil, ¿sí? De cómo se ven las distintas regiones. Fíjense que se ve ahí el labio dorsal del blastoporo, que marcará el inicio de esa etapa de gastrulación. Y una vista ventral, donde por ejemplo no solamente puedo visualizar el grupo de células que dará origen al ectodermo epidermal, al endodermo y al mesodermo, ¿sí? Bueno, justamente cuando empieza la gastrulación comienzan a ocurrir una serie de desplazamientos de los grupos celulares por un proceso de invaginación o embolia. ¿Por dónde empiezan a ingresar estos grupos celulares? Se empieza a visualizar una estructura que se llama labio dorsal del blastoporo, que es por donde van a poder ingresar. Si yo hago un corte transversal, fíjense que yo veo la cavidad del blastocel y veo estas células, que son las células endodérmicas, y este labio dorsal me va a marcar el lugar por donde van a ingresar grupos celulares, que va a terminar ingresando el endodermo, ¿sí? El mesodermo y este mesodermo notocordal. Aquí están colocados con los colores que nosotros vamos a utilizar en el práctico. Aquí veo una vista dorsal, fíjense que se ve el labio dorsal del blastopor, y acá vamos a ir mostrando en las imágenes cómo va haciendo esa secuenciación de ese ingreso de los distintos grupos celulares a través de ese labio dorsal del blastoporo. Aquí, por ejemplo, veo un corte transversal de cómo se ve esa gástrula, ¿sí? Temprana, donde el blastocel va desapareciendo y va apareciendo esta cavidad secundaria que es el arquenteron, ¿sí? Fíjense que lo que ingresa es el endodermo, lo que va a ser las células del futuro endodermo, el mesodermo notocordal y el endodermo. Aquí va avanzando en una etapa más, ¿sí? Va ocurriendo mecanismos de involución, ¿sí? En una etapa de gastrulación intermedia,
ese blastocel va desapareciendo y ese arquenterón va a estar revestido por estas células, por ejemplo, del mesodermo notocordal y mesodermo. Las únicas áreas que no ingresan, ¿sí?, a través del blastoporo van a ser las del ectodermo, tanto epidermal como neural. Y las del epidermal se van a ir disponiendo en forma de una placa a lo largo del embrión. Fíjense que la parte de la notocorda ingresa ya por dentro del embrión y se va a ir disponiendo por debajo del ectodermo neural. Y siguen ingresando grupos celulares del mesodermo y del endodermo, hasta que después, digamos, está la cantidad de vitelo que hay, que se va a formar lo que es un tapón vitelino, que lo vamos a ir viendo. Esta sería una vista externa del embrión. Y ya cuando ingresan todas estas células, ¿sí?, fíjense que se puede visualizar en el embrión en desarrollo justamente este tapón vitelino, ¿sí? Es como que se ven atoradas las células por la cantidad de vitelo. Y ya adentro entonces hemos ubicado lo que es la notocorda, el mesodermo y el endodermo, quedándonos por fuera todo lo que es las células del ectodermo. En este esquema se va resumiendo cómo va siendo el ingreso de esos grupos celulares que se van disponiendo adentro del embrión, ¿sí? Y después obviamente nos queda este arquenterón que irá siendo revestido por el endodermo para formar el epitelio de la cavidad digestiva y de la cavidad respiratoria. Bueno, ya en una etapa más avanzada, ¿sí?, fíjense que me queda por fuera, por un lado este ectodermo epidermal y el ectodermo neural, que se va viendo, si yo veo una vista externa, se forma una placa neural y a lo largo de esa placa neural se van viendo pliegues neurales. ¿Qué es lo que va ocurriendo? La notocorda que está por debajo de esa placa neural va induciendo a esa placa neural o ese ectodermo epidermal, ¿sí?, que se vaya invaginando, es decir, vaya ingresando hacia el interior y después se irá cerrando para formar lo que es el tubo neural. A medida que eso va ocurriendo, el embrión también se va alargando. Y fíjense en este corte transversal cómo se ve muy bien, cómo por dentro del embrión queda el endodermo y queda ese mesodermo ventral. Por ejemplo, si yo hago cortes transversales en distintas regiones del embrión, ¿sí?, fíjense, bueno, por ejemplo, acá esto que queda el blastoporo, recuerden que va a ser el futuro ano del individuo, porque estamos hablando de individuos deuterostomados. Entonces yo aquí hago, por ejemplo, un corte, tengo primero una imagen de un corte sagital, ¿sí?, por el eje cefalocaudal. Si yo hago cortes transversales, voy a ir viendo esto. Es decir, tengo el epidermis por fuera del embrión, ese ectodermo neural, se va a ir formando una placa y se va a ir invaginando por la inducción de esa notocorda, y a ambos lados de esa notocorda se va a ir desarrollando ese mesodermo dorsal, mesodermo lateral, ¿sí?, y se irá formando el celoma. Bien, la formación de este mesodermo y qué estructuras van a dar origen lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Y después tengo el arquenterón que va a ir revistiendo, o sea, el endodermo que va a ir revistiendo este arquenterón para formar todo lo que es la cavidad respiratoria y la cavidad digestiva. Aquí, por ejemplo, en un estado mucho más avanzado, veo lo que se llama la neurula, porque me sobreviene del nombre de neurulación, que es la formación del sistema nervioso. Fíjense que todo el ectodermo epidermal ya englobó a todo el embrión y dará origen a lo que es la epidermis y el tegumento. Ese placa neural se forma un tubo nervioso a lo largo del embrión que me dará origen al encéfalo y a la médula espinal, y a lo largo de ese embrión, digamos, el arquenterón quedó rodeado de lo que es el endodermo, ¿sí? Esa notocorda sigue estando por debajo del tubo nervioso, el tubo neural, que seguirá induciendo hasta que después finalmente desaparecerá, porque ya cumple su función, y entre el ectodermo y el endodermo se irá ubicando este mesodermo para dar origen, por ejemplo, a la dermis, a las vértebras, ¿sí?, que irán englobando a ese tubo
nervioso, la musculatura esquelética, ¿sí? Y dará también origen a órganos excretores y conductos reproductores. Después esto lo vamos a retomar bien en la clase siguiente y vamos a ir viendo bien qué estructuras van a ir dando origen después a lo que en el adulto conocemos los distintos. Fíjense que la nérula, una característica es que ya hay un alargamiento de esa estructura y puedo visualizar primero, digamos, lo que es esa placa neural y después cómo se va imaginando y se empiezan a visualizar estructuras como las placas ópticas que darán origen después a lo que es la audición, a las placas ópticas que darán origen después a los futuros esbozos de lo que van a ser los ojos y a las placas nasales, las cavidades nasales. El cierre del blastoporo, recuerden que en estos organismos da origen a lo que es el ano, por lo tanto ya está determinado cuál es el eje del cefalocaudal. Bueno, este es por ejemplo un esquema de un embrión, si yo hago un corte sagital de un anfibio, de un embrión de anfibio en una etapa de pre y posgastrulación. ¿Cómo lo vería en la etapa pre? ¿Sí? Y cómo lo vería ya en una etapa posgastrulación, cómo se va ubicando y cómo ese embrión también se va a la. Bueno, en este, digamos, nosotros les subimos también unos links de unos videos que les recomiendo que lo vean, que se va filmando cómo va siendo el desarrollo embrionario, ¿sí? De anfibios y que justamente esta fotografía más o menos son de este desarrollo. Yo les pido que lo vean porque les va a ayudar a ustedes muchísimo a poder visualizar este desarrollo. Y también les hemos subido un capítulo de un libro que era un libro anterior de la cátedra, que dado que ahora ante la dificultad de ustedes de poder acceder en la biblioteca quizás a libros de embriología, les va a ayudar mucho para poder estudiar este tema, ¿sí? Está bastante sintetizado y bastante claro los conceptos. Bueno, fíjense acá en una etapa más avanzada cómo se va viendo el labio dorsal del blastoporo, cómo se forma el tapón vitelino, el embrión se va alargando, ya en una etapa de neurulación se van formando esos pliegues neurales, ese ectodermo neural se invagina y va a dar origen a lo que va a ser el tubo neural, ¿sí? Que después se irá cerrando.